La minería ilegal en Colombia crece velozmente y pone en riesgo la biodiversidad. De Pablo Hernández Mares, 2016. Video presentado por Alexander Mosquera Ramírez, Ingrid Janet Rentería Alomía, Lice Nairobi Cabezas Belleizad y quien les habla, Lice Juliana Olivero Ulrich. Y entonces nos preguntamos qué es eso de minería ilegal. En Colombia se le llama minería ilegal aquella actividad minera en la que no dispone del correspondiente título vigente o de la autorización del titular de la propiedad en la que se realiza y que además no cumple con al menos uno de los requisitos exigidos por ley: la licencia ambiental, las normas laborales ambientales, de seguridad o de salubridad industrial, la capacidad técnica necesaria, el pago de regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas para el aprovechamiento de los recursos naturales, según el Código de Minas, Ley 685 del 2001. En su capítulo 17, donde dice que exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captaciones de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad. Según Julia Miranda, directora de Parques Nacionales de Colombia, la minería ilegal en este país es la peor amenaza para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y la salud de los colombianos, puesto que la minería ilegal ha generado una crisis social y ambiental por la degradación de territorios y la contaminación con mercurio de dicha actividad. La actividad anteriormente mencionada ha alertado al país y a todos los moradores donde se practican dicha actividad, puesto que ha puesto en peligro los ecosistemas, el agua, la biodiversidad, basándonos en datos policiales. Ha sido difícil enfrentar y detener dicho delito que a la vista pareciera inofensivo, pero que va destruyendo todo a su paso y progresa a pasos agigantados sin poder crear una estrategia suficiente capaz de frenar las distintas situaciones desencadenadas. Por otro lado, desde el gobierno se ha intentado realizar trabajos, además de nuevas legislaciones que permitan actuar contra esta actividad ilegal, ya que dicha actividad en su momento viene reemplazando el secuestro como mecanismo de financiación a grupos delincuentes. Cabe resaltar además que con el proceso de paz y la desmovilización consecuente de actores armados, es necesario que se fortalezcan los procesos de gobernanza territorial y poder generar una mayor institucionalidad nacional, regional y local con el fin de reducir las brechas económicas y sociales del país, que no se aumente la degradación de los ecosistemas. Las prácticas de extracción mineral ilegal que se vienen realizando desde el Bajo Cauca antioqueño, citando a Alejandro Cardona Restrepo y Valentina Orrego Uribe 2020, en el Bajo Cauca antioqueño ha sido una de las zonas del país más rica en cuanto a recursos naturales. Por tal motivo, la mayoría de su población a lo largo de la historia se ha dedicado a explotar la tierra de forma artesanal, entendiendo por explotación artesanal o minería artesanal
Las actividades informales llevadas a cabo utilizando poca tecnología y maquinaria, practicadas por individuos, grupos o comunidades, usualmente de manera ilegal, y en países en vías de desarrollo. Este ha sido un fenómeno silencioso que se ha ido desarrollando con el tiempo, generando con los años una evolución negativa y contaminando todos los alrededores de la zona que se conoce como el Bajo Cauca antioqueño. Dicha zona posee una extensión de 8.485 kilómetros cuadrados y está localizada al noreste del departamento de Antioquia y se conforma por 6 municipios ubicados entre las serranías de Ayapel en la cordillera occidental y San Lucas en la cordillera central. Los municipios que conforman la subregión son Cáceres, Taraza, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí. La minería ilegal surge por el interés de los grupos al margen de la ley, quienes aumentan sus finanzas con una práctica que no cumple con los requisitos propios de la actividad. Esto es la licencia que les permite funcionar de conformidad a la ley. Esta práctica además ha venido creando zozobra en el contexto minero del departamento, generando implicaciones negativas de carácter social, económico y ambiental, donde la ilegalidad cobra fuerza como fenómeno causante de afectaciones irreparables al medio ambiente, financiando de grupos armados ilegales, vacunas pagadas por los mineros, extorsiones, desplazamiento, evasión de impuestos. En conclusión, la minería ilegal en Colombia es un fenómeno complejo con múltiples implicaciones sociales, económicas y ambientales. El impacto ambiental es devastador. La minería ilegal en Colombia ha causado una destrucción masiva de ecosistemas, particularmente en zonas de selva y ríos. El uso indiscriminado de mercurio y otros químicos tóxicos han contaminado fuentes de agua, afectando la biodiversidad y la salud humana. Esta destrucción no solo amenaza la sostenibilidad ambiental, sino que también pone en riesgo la subsistencia de comunidades que dependen de estos recursos naturales. Consecuencias sociales y de salud. Las comunidades que viven en áreas afectadas por la minería ilegal enfrentan graves problemas de salud debido a la exposición a sustancias tóxicas. Además, estas áreas suelen ser escenarios de conflictos sociales, explotación laboral, incluyendo trabajo infantil y violaciones de derechos humanos. La minería ilegal también está ligada al desplazamiento forzado y a la pérdida de la identidad cultural en comunidades indígenas y afrodescendientes. La economía de subsistencia versus el crimen organizado. Aunque algunos individuos y comunidades ven la minería ilegal como una fuente de ingresos ante la falta de oportunidades económicas, esta actividad está controlada en gran medida por grupos armados y redes criminales que se benefician de la explotación de recursos. Esto perpetúa un ciclo de pobreza y violencia, ya que las ganancias no se distribuyen equitativamente y los mineros suelen trabajar en condiciones precarias y peligrosas. La falta de alternativas económicas. La persistencia de la minería ilegal refleja la ausencia de políticas efectivas que ofrezcan alternativas económicas sostenibles para aquellas comunidades afectadas. La falta de acceso a la educación, empleo formal y servicios básicos en muchas zonas rurales facilita que las personas recurran a la minería ilegal como un medio único de subsistencia. Por otro lado, las implicaciones internacionales. La minería ilegal no es un problema aislado de Colombia, sino que tiene implicaciones internacionales, específicamente en términos de tráfico de oro y otros minerales hacia mercados globales. Esto subraya la necesidad de un enfoque internacional más coordinado y la responsabilidad de países consumidores de garantizar la trazabilidad de los minerales que compran. La necesidad de un desarrollo sostenible e inclusivo. La solución a la minería ilegal pasa por una estrategia de desarrollo que sea sostenible e inclusiva. Esto implica no solo fortalecer la regulación y el control sobre las actividades mineras, sino también invertir en educación, salud, infraestructura y desarrollo económico en las regiones afectadas.
Por concluir, me queda decir pues que la minería ilegal en Colombia es un desafío multidimensional que requiere una respuesta igualmente compleja y coordinada, tanto a nivel nacional como internacional. Las políticas deben ser inclusivas, considerando a las comunidades más afectadas y orientadas a construir alternativas viables y sostenibles a largo plazo. Gracias.